Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la Universidad Argentina que educa con pasión hace más de 57 años. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Las imágenes de la retirada de Estados Unidos de Afganistán sacudieron al mundo. Y ahora la gran pregunta es, ¿hasta qué punto van a debilitar políticamente la imagen de Estados Unidos y la imagen del presidente Biden? Como era de esperarse, el expresidente Donald Trump está presentando la caída de Afganistán como un desastre de Biden, a pesar de que fue el propio Trump quien durante su presidencia dijo públicamente que quería retirar todas las tropas de Afganistán para el 1 de mayo de este año. Incluso presionó a Pakistán para sacar de la cárcel al líder talibán y empezó negociaciones con los talibanes. Todo eso es cierto, pero esto va a ser un golpe duro para Biden, porque aunque Trump prometió hacer lo mismo que hizo Biden, lo cierto es que esto ocurrió bajo el mandato de Biden. Y lo que va a quedar para la historia son las fotos del aeropuerto de Kabul con la gente tratando desesperadamente de salir del país. Y eso pasó durante la presidencia de Biden. Y la gran pregunta ahora es si esto marca un antes y un después en la historia del poderío de Estados Unidos en el mundo. ¿Y qué impacto va a tener en las elecciones legislativas de Estados Unidos del año que viene y en las elecciones presidenciales del 2024. Es probable que le cueste votos a los demócratas, el partido de Biden, pero es difícil saber cuántos, porque bueno, al final del día mucha gente vota con el bolsillo y puede ser que muchos votantes le den mucho más importancia a la recuperación de la economía bajo Biden, al hecho de que haya bajado el desempleo bajo Biden, el hecho de que la bolsa de valores haya alcanzado récords históricos durante este gobierno y que el actual presidente, o sea, Biden, esté tomando medidas contra el cambio climático y que no le haya mentido a la gente sobre la severidad de la pandemia, ni ha hecho payasadas como sugerir a la gente que se inyecte con desinfectantes para combatir el coronavirus como lo hizo su predecesor. Yo no descarto ninguna de las dos posibilidades. Hoy vamos a hablar de todo esto como una figura clave de la política exterior de Estados Unidos, especialmente hacia Afganistán. El ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca de Trump, John Bolton. Bolton es un conservador de línea dura que repetidamente advirtió primero a Trump, cuando él era su asesor principal en la Casa Blanca, y después a Biden, desde fuera del gobierno, que no se retiraran de Afganistán. Bolton les dijo que pasaría precisamente lo que pasó. Y es un peso pesado en la política exterior de Estados Unidos porque antes de ser consejero de Seguridad Nacional de Trump había sido embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Y en el 2001, cuando los ataques terroristas a las Torres Gemelas, era subsecretario de Estado. O sea, conoce el tema de Afganistán como pocos. Vamos a preguntarle cómo va a afectar esto a la influencia de Estados Unidos en el mundo y en América Latina en especial. Y después, para tener una visión latinoamericana, vamos a hablar también con el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, que estuvo en Afganistán como enviado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y con el ex vicepresidente de Colombia y ex embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos. Vayamos directamente a John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump. Embajador Bolton, gracias por estar con nosotros. Embajador, usted ha descrito el retiro de Estados Unidos de Afganistán como algo catastrófico. ¿Usted cree que esto va a pasar a la historia como el fiasco de Biden o como un fiasco compartido
de Trump y de Biden? Bueno, creo que es un fiasco, lamentablemente, con mucha culpa compartida. Creo que si Trump hubiera sido reelegido, él también habría retirado a todas las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Entonces, realmente no creo que la política de Biden y Trump hayan sido tan distintas. Creo que la evidencia es bastante clara de que Biden ha manejado muy mal la retirada en sí misma, y no creo que estemos fuera de peligro. Creo que varios factores podrían salir mal y hacer que lo que ya es una retirada muy difícil sea aún más peligrosa. Pero la verdadera pregunta aquí es el peligro estratégico en el que es probable que se encuentren Estados Unidos y sus aliados cuando los talibanes, que ahora controlan Afganistán, le den refugio, como lo hicieron antes, a gente de Al-Qaeda, ISIS y otros grupos terroristas. Esa es la verdadera amenaza para Estados Unidos. Antes de ir a eso, usted ha escrito que la historia va a recordar la retirada de Afganistán como una política de Trump y Biden. ¿Por qué los dos? Bueno, como dije, creo que ambos realmente querían sacar a todas las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Ninguno de los dos aceptó el concepto de defensa de avanzada, es decir, que estábamos mejor defendiendo contra un ataque terrorista desde Afganistán en lugar de esperar hasta que se produjera un ataque en las calles o en los cielos de Estados Unidos. Y creo que aunque ni Biden ni Trump quieran admitirlo, la historia verá que están siguiendo esencialmente la misma política. Ahora, una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Por qué cree usted que el gobierno anterior de Afganistán colapsó tan rápidamente y los talibanes pudieron tomar el país tan rápido, prácticamente sin grandes batallas? ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que es lo mismo que pasa en arquitectura cuando sacas la piedra angular de un arco. Cuando retiras a Estados Unidos, el resto de la estructura se desmorona. No creo que eso signifique que los talibanes tuvieran más apoyo popular que el gobierno. Creo que es una situación que hemos visto muchas veces en la historia, que un pequeño grupo de revolucionarios fanáticos puede tomar el control de un país aunque la mayoría no los quiera. Poderosas fuerzas militares han invadido otras fuerzas que no pudieron hacerles frente. Es triste decirlo, pero creo que podría haberse evitado si las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN se hubieran quedado. Por eso la retirada es el error central de todo este drama. Pero ayúdenos a entender esto un poco mejor. ¿Por qué el ejército afgano colapsó tan rápidamente? Algunos expertos dicen que detrás de todo esto está el tráfico de amapola, que los talibanes están en eso, en el tráfico de amapola, y que les dijeron a los líderes tribales afganos: ustedes van a ganar más dinero con nosotros que con los americanos. Otros dicen que los talibanes recibieron ayuda de Pakistán. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasó ahí? Bueno, es una historia compleja. Creo que el cultivo de narcóticos es parte de eso. Creo que sin duda hay apoyo de la Dirección de Inteligencia de Pakistán, la ISI, que durante mucho tiempo ha financiado y armado a los talibanes. Creo que el apoyo del gobierno de Irán llegó allí y también de otros gobiernos. Creo que lo principal fue que el ejército, a pesar de nuestro entrenamiento, a pesar del equipo que tenían, sabían que dependían de Estados Unidos para una cobertura aérea eficaz, para la inteligencia y en última instancia que estábamos allí para respaldarlos. Pero cuando se anunció que nos íbamos, creo que una sensación de desesperanza se apoderó del ejército y se agravó hace semanas cuando escuchábamos informes de áreas remotas de Afganistán que, después de que los soldados del ejército se rindieron, los talibanes los ejecutaron. Eso aumenta el incentivo para rendirse, para simplemente quitarse el uniforme e irse a casa y volver a ser un civil. Creo que los oficiales y comandantes militares vieron lo que estaba sucediendo y no pudieron movilizar a sus hombres para hacer algo más, o decidieron que no valía la pena. Entonces, eso explica la velocidad del colapso militar. Embajador, usted es republicano, usted es de la oposición a Biden, o sea, de manera que supongo que ve este traspié de Biden como algo que va a favorecer a su partido, a los republicanos. ¿Usted cree que Biden va a poder superar esto? Por ejemplo, si sigue la recuperación económica o si sigue la exitosa campaña de vacunación de los primeros 100 días de Biden, ¿va a poder superar esto? Bueno, creo que es una pregunta legítima. La guerra puede haber sido impopular, pero es porque no fue bien explicada por líderes anteriores, ni por Biden, ni por Trump, ni por Obama. Pero creo que una cosa que a los estadounidenses no les gusta ver es a nuestra gente retrocediendo, rindiéndose. Creo que los recuerdos de Saigón de 1975 todavía están allí. Creo que la gente verá esto como una humillación.
Y creo que la reacción de nuestros adversarios en todo el mundo y la consternación de nuestros aliados contribuirá a agravar esto. Y recuerda, Biden hizo campaña en 2020 con el argumento de que Estados Unidos volvería a ser lo que era. Él era el confiable, era un profesional, sabía cómo hacer todas estas cosas. Esa no es la impresión que se obtiene al observar el caos en el aeropuerto de Kabul. Entonces, tendremos que ver, pero creo que el riesgo político para Biden aquí supera sustancialmente sus oportunidades. ¿Pero cree que los demócratas van a perder las elecciones legislativas del año que viene y las presidenciales del 2024? Creo que los republicanos pueden y deben convertirlo en un gran tema porque creo que es una falta de competencia. Y creo que si has escuchado comentarios dentro del Partido Demócrata, son los demócratas los que están divididos en este tema. Los republicanos se han unido debido a su consternación por el resultado. Así que creo que, políticamente, no hay un buen augurio para Biden y los demócratas en 2022, o como usted dice, en 2024. Bueno, pero pongamos las cosas en contexto. Recordemos que aunque la retirada estuvo mal ejecutada por Biden, lo cierto es que el propio Trump lo estaba criticando públicamente a Biden por demorar la retirada de las tropas, por no sacarlas antes. O sea, tan recientemente como el 18 de abril de este año, Trump dijo que retirar las tropas de Afganistán era algo maravilloso y positivo, cierro comillas, y lo estaba criticando a Biden por no hacerlo antes. O sea, Trump estaba pidiendo públicamente lo que terminó haciendo Biden. Bueno, ya seguimos con usted, embajador. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a preguntarle al ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ¿qué impacto va a tener todo esto sobre la influencia de Estados Unidos en el mundo y en América Latina? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán y cómo va a afectar la influencia de Washington en el mundo y en América Latina. Seguimos hablando con el embajador John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump y ex embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Es un peso pesado de la política exterior de Estados Unidos, un conservador de línea dura que aconsejó tanto a Trump cuando él estaba en el gobierno, en la Casa Blanca, como a Biden, ya desde afuera de la Casa Blanca, que no retiraran las tropas de Afganistán. Ahora siente que la historia le dio la razón. Sigamos con la entrevista. Embajador Bolton, ¿cuál será el impacto de esta retirada de Afganistán en el mundo y en América Latina en particular? Bueno, creo que obviamente envía una muy mala señal de que la administración Biden es débil, que no actúa en el interés nacional de Estados Unidos cuando lo necesita y que es incompetente. Esta retirada fue tan improvisada. La gente habla de sus recuerdos de Saigón y no creo que eso esté lejos de ser algo así. Entonces, en el hemisferio occidental, mirando lo que llamé la troika de los tiranos cuando estaba en el gobierno, y hablo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y todos sus aliados extranjeros, Rusia, China, Irán y otros, creo que se sentirán reenergizados con esto. Y creo que creerán que tienen una mayor libertad de acción, sin duda alguna, dentro de sus propios países y contra su propio pueblo. Y creo que otros regímenes en el hemisferio occidental, estoy pensando en Perú en particular, ahora pueden sacar la misma conclusión. Entonces, no creo que nosotros en el hemisferio occidental debamos pensar que somos inmunes, no solo a la amenaza terrorista, sino a la lucha en todo el mundo por la hegemonía en el siglo XXI, especialmente en China. Y creo que este fracaso en Afganistán para Estados Unidos, que es una gran derrota, se la tomarán muy en serio en las capitales de nuestros adversarios y actuarán sobre lo que juzguen son nuestras debilidades. ¿Y no podría pasar exactamente lo contrario? O sea, ¿no cree usted que después de este traspié Biden no va a poder permitirse ser visto como un presidente débil y va a tener mucho más cuidado que antes en no dar señales de debilidad en su apoyo a Colombia, a Taiwán, a Israel y a otros aliados de Estados Unidos? O sea, podría tener un efecto exactamente opuesto al que usted dice. Bueno, te concedo que esa hipótesis puede ser posible, pero la verdadera pregunta es, ¿qué hay en su ADN político? ¿Qué hay en su psicología que los llevaría a decir, ya sabes, realmente nos equivocamos y necesitamos hacer cambios fundamentales? Espero estar equivocado en eso, pero no perdería el sueño esperando que así fuera. ¿Qué debería hacer Estados Unidos ahora, embajador?
Porque Rusia, China y otros países parecen estar empezando a dar señales de reconocimiento al régimen talibán. ¿Deberían Estados Unidos y otros países hacer lo mismo? No, no deberíamos. Creo que tenemos que ir a nuestros amigos europeos, en particular a nuestros aliados en la OTAN, y decirles, miren, tenemos que postergar la entrega de ayuda a este nuevo gobierno como mínimo, para esperar y ver cómo tratan a su propia población. Una vez que Estados Unidos, los británicos y otros estén fuera de Afganistán, veremos qué pasa con las mujeres. Veremos qué pasa con la educación de las niñas. Veremos qué pasa con las personas que no son consideradas fieles, como dicen los talibanes. Veremos si se parece a lo que sucedió allí a finales de la década de 1990. Pero creo que también debemos hablar con muchos de los grupos étnicos y otros que resistieron a los talibanes en la década de 1990. Los taícos, los uzbecos. Muchos en todo el país que nunca aceptaron como legítimo el gobierno de los talibanes. No creo que nadie esté listo para hablar de resistencia todavía, pero creo que lo estarán pronto porque temen lo que los talibanes intentarán hacer y no se lo tomarán a la ligera. Esta es una sociedad de lucha y los talibanes lo saben mejor que nadie. Embajador, usted dice que Afganistán ahora se va a convertir en una plataforma de terroristas de Al-Qaeda, ISIS y otros grupos terroristas que podrían volver a atacar a Estados Unidos como en el 2001. Pero han pasado 20 años y los talibanes dicen que son diferentes esta vez. Vamos a ver si lo son, pero dicen que han cambiado y están tratando de mostrar una cara amable. ¿Qué cree sobre eso? ¿Es teatro político o hay algo de eso? Bueno, aquí hay dos aspectos. Número uno, por un tiempo los talibanes pondrán sus caras sonrientes y amables. No hay duda al respecto, intentarán ganar apoyos internacionales. Tienen buenos asesores de relaciones públicas, sean quienes sean. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es su ideología hoy? ¿Y cuál es la ideología que los motiva? No es la mejoría económica ni nada por el estilo, es la ideología religiosa extrema y fanática que han desarrollado. Y recordemos, han pasado los últimos 20 años en el exilio en Pakistán y partes remotas de Afganistán, no viviendo en las mejores condiciones, pero decididos a tomar el poder nuevamente. Y ahora lo han hecho. Solo pregúntate, ¿crees que después de 20 años de estar en el desierto y volver a donde estaban a finales de la década de 1990, van a dejar a un lado toda su ideología? ¿Y que lo que realmente quieren es asistir a conferencias internacionales sobre cambio climático? Claro que no, eso no va a suceder. Su ideología se ha fortalecido en la adversidad y me temo que en realidad puede ser peor de lo que era antes cuando estaban en el poder. No digo que mañana vayan a amenazar a Estados Unidos. Tomará un poco de tiempo para que esto suceda, pero podría suceder con bastante rapidez. Embajador, algo importante, pero de lo que se habla muy poco. ¿Hay peligro de que ahora que tomaron Afganistán, los talibanes se tomen Pakistán, que está al lado, que es una potencia nuclear, que tiene bombas nucleares? Sí, esa es una pregunta muy importante. Y es una de las razones por las que favorecí mantener una presencia estadounidense y de la OTAN allí. Número uno, por la preocupación por Pakistán. Y número dos, la preocupación por Irán. Con los talibanes en el control de Afganistán, los extremistas en Pakistán y una versión pakistaní de los talibanes, así como muchos otros extremistas, podrían fortalecer su control sobre el gobierno de Pakistán. Y se podría ver como un verdadero régimen terrorista llega al poder allí. Pakistán es un país mucho más grande y lo más grave de todo, tiene decenas de armas nucleares. Entonces, verías un régimen terrorista en Pakistán con capacidad nuclear y eso debería asustarnos a todos. Y en Irán tienes un régimen extremista que está tratando de conseguir armas nucleares. Entonces, los riesgos aquí son muy considerables de que sin Estados Unidos en el medio, tanto Pakistán como Irán podrían tomar direcciones más peligrosas. Embajador John Bolton, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con dos figuras políticas latinoamericanas sobre qué impacto va a tener todo esto en la región, en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, nos decía en los bloques anteriores que la retirada de Estados Unidos de Afganistán va a debilitar la influencia mundial de Washington y va a envalentonar a los regímenes de
Rusia, China, Cuba, Venezuela. Vamos a hablar con el ex vicepresidente de Colombia y hasta hace pocas semanas embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos. Y después vamos a hablar con el ex canciller chileno Heraldo Muñoz. Ambos ven las cosas de manera diferente. Empecemos con Francisco Santos. Embajador Santos, gracias por estar con nosotros. Embajador Santos, usted fue vicepresidente de Colombia, embajador de Colombia en Washington y ha seguido muy pero muy de cerca toda esta crisis de Afganistán. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto de la retirada de Estados Unidos a nivel mundial y en América Latina? Pues yo quisiera hablar solo de América Latina porque es la zona que más conozco. Es una zona que en estos momentos está en disputa geoestratégica. Uno ve a China entrando con toda vigor en la región. Uno ve a Rusia cada vez más asentado también, no solo en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, me imagino que también en Perú, en Nicaragua. Y creo que al ver esta salida de las tropas y esta derrota terrible de Estados Unidos en Afganistán, el mensaje que manda en las regiones, y Estados Unidos sí se va a comprometer con nosotros, Estados Unidos sí va a defender estos valores, porque lo que hemos visto en Estados Unidos en las últimas décadas, quizás con excepción del Plan Colombia, es que tienen una política de reacción, mientras Rusia, China, Irán, tienen una política de acción, tienen una política en la que aprovechan las oportunidades y Estados Unidos pues está cediendo terreno cada vez más. Y el mensaje que manda es, wow, ¿cómo vamos a manejar nosotros este problema? Sí podemos confiar en Estados Unidos. Lo he escuchado hoy de infinidad de amigos venezolanos que dicen, uy, Dios mío, ahora con este lío, ¿será que sí se comprometen? Ojalá Estados Unidos entienda que esta es la región donde hay que comprometerse. Esta es la región donde hay que dar la lucha por los valores democráticos. Que lo otro, pues ya... Bueno, pero ¿esto no podría tener el efecto opuesto y llevar a Estados Unidos a enfocarse más en la región, en América Latina? Pues ojalá eso es lo que desearíamos, porque a excepción del Plan Colombia, Estados Unidos no ha tenido una política hacia el continente. Ojalá tengan una política de nearshoring, de transformar esas cadenas muy eficientes, pero también con ese riesgo geopolítico que hoy tienen en Asia hacia América Latina, de reenfocar una política agresiva de comercio, de tener una política muy agresiva en términos de ciberseguridad, que son las grandes debilidades de nuestros países. Ojalá esta sea la oportunidad de que Estados Unidos por fin mire a América Latina y entienda que los 670 millones de latinoamericanos son un mercado importantísimo y son los grandes aliados y deben ser los grandes aliados geoestratégicos de Estados Unidos en el siglo XXI. No soy optimista porque uno siente que esa división que hay en Estados Unidos pues hace muy difícil que creen políticas de largo plazo, pero es lo que todos esperamos. O sea, ¿usted cree que esto va a envalentonar a Venezuela contra Colombia, contra su país? Sin duda. Esa decisión envalentona a los chinos, a los iraníes, a los rusos que dejaron sus embajadas allá en Afganistán. Les muestra de cierta manera las grandes debilidades que tiene Estados Unidos, tanto geopolíticamente como internamente. Envalentona a Nicaragua, envalentona a todos aquellos países que tienen valores distintos a los nuestros, que son dictaduras, que son tiranías. Pues nosotros los demócratas quedamos un poco al descubierto. Nosotros los que creemos en estos valores, que apoyamos a Estados Unidos, quedamos un poco desconcertados y desnudos, digámoslo así. Entonces sí es un momento muy difícil donde Estados Unidos o manda las señales correctas rápidamente o este envalentonamiento va a generar muchos mayores problemas en la región. Concretamente, ¿cuáles serían señales correctas? Pues lo primero sería que la Cumbre de las Américas no se hiciera el otro año, un año es demasiado, se hiciera este año, pero con temas muy concretos, no que sea de declaraciones rimbombantes, temas de cómo va a ser el nearshoring, cómo vamos a poder traer nuestros países, empresas americanas que hoy están totalmente invertidas en Asia y en China, hacia América Latina para transformar esas cadenas de suministro.
¿Cómo se va a hacer para trabajar conjuntamente la defensa de los valores democráticos que tenemos frente al autoritarismo que crece en la región? ¿Qué podemos hacer para poder enfrentar todos los temas de ciberseguridad que hoy son una amenaza para América Latina y para las democracias porque generan rupturas sociales a través de todo eso, digamos, todos esos mecanismos en los cuales pues, Rusia es un gran experto? Se necesita mandar una señal mucho más pronta y yo creo que el próximo año es demasiado lejos y no da espera. Francisco Santos, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, que no coincide del todo con que esto va a tener un enorme impacto en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos analizando cómo va a impactar la retirada de Estados Unidos de Afganistán a la influencia de Estados Unidos en el mundo y en América Latina. Tenemos con nosotros al ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, que fue presidente del Comité de Sanciones contra Al Qaeda y los talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ex canciller Muñoz, gracias por estar con nosotros. ¿La retirada de Estados Unidos de Afganistán va a erosionar la influencia de Estados Unidos en el mundo y en América Latina? Porque el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, nos decía recién antes en el programa que esto va a envalentonar a Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora a Perú, decía él. ¿Cierto o falso? No, yo creo que no hay ninguna vinculación de lo que está pasando en Afganistán con lo que sucede o puede suceder en América Latina. Son dos dimensiones absolutamente distintas, dos realidades y trayectorias también diferentes. Yo creo que hay diferencias importantes. Hay algunas, para usar una frase que utilizó Obama, desafortunadamente, hay una línea roja respecto a algunos temas como Taiwán, a mi juicio. De modo que para Estados Unidos, Afganistán, francamente, nunca fue muy importante, excepto en cuanto fue el santuario para Osama Bin Laden y para Al Qaeda, y luego, bueno, las posibilidades que el Estado Islámico pueda de nuevo tener una presencia en ese territorio. Esa fue siempre la preocupación de Estados Unidos. Afganistán, por cierto, no era parte del interés de primera línea de Estados Unidos, como sí lo es Taiwán respecto a China, u otras situaciones semejantes. Así que yo no haría esos paralelos. Por lo demás, Estados Unidos ha estado declinando en su capacidad de hacer que situaciones que están más allá de su control puedan ir en la dirección de lo que Estados Unidos desea. Por eso mismo que ahora está apoyando las negociaciones que se realizan en México entre la oposición y el régimen de Maduro. De modo que yo veo que son situaciones diferentes. No veo una semejanza y un efecto en Colombia o en Cuba respecto a lo que está pasando en Afganistán. Entonces, ¿cómo va a ser afectada la imagen de Estados Unidos? Esto es muy malo comunicacionalmente para Estados Unidos, para esta administración, sin duda. Aunque sea Trump el que tenga que ser responsabilizado, porque él fue en febrero de este año el que negoció la salida prácticamente incondicional de las tropas norteamericanas. Y es decir, aquí había una guerra prácticamente de 20 años y la administración Biden ha estado 6 meses, pero la manera en que se ha ejecutado esta salida ha sido de una confusión y un caos que evidentemente los aliados van a ver esto como algo que los va a hacer pensar 2 veces antes de entrar en otra operación militar conjuntamente con Estados Unidos. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el ex canciller de Chile y ex enviado a Afganistán del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Heraldo Muñoz. Y después, mi opinión sobre qué impacto va a tener todo esto en el mundo y en América Latina. No se vayan, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si la retirada de Estados Unidos de Afganistán va a debilitar a Washington y envalentonar a los regímenes de China, Rusia, Cuba y Venezuela, como decían nuestros invitados en los bloques anteriores. Volvamos con el canciller chileno Heraldo Muñoz, que fue presidente del Comité de Sanciones contra Al Qaeda y los talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ex canciller Muñoz, los talibanes ahora se están presentando como más pacíficos, dicen que van a permitir escuelas para niñas. ¿Usted les cree o son los mismos bárbaros de siempre? Bueno, yo creo que no han cambiado su visión extremista y ver para creer. Efectivamente, lo que pasó es que no hubo resistencia por parte del ejército. Y eso por muchas razones, ¿eh? Porque Afganistán es un país extremadamente complejo donde confluyen diferencias regionales, étnicas, donde no hay un sentido de Estado-nación como el que conocemos en América Latina. Y en definitiva, entonces, la situación podría llegar a ser como fue en el pasado cuando se asesinaba a mujeres por supuestamente no vestir la burka enteramente o ser acusadas de infidelidad. Y cuando yo estuve en Kabul, pedí ir al estadio, porque en el estadio era donde se hacían asesinatos de mujeres, por ejemplo, acusadas en este mismo sentido. Y los habitantes eran obligados a ir a aquello, y en vez de jugarse fútbol, lo que había eran masacres. Y fui y me encontré con jóvenes, adolescentes, niños que jugaban a la pelota. Y eso fue un cambio muy importante, y creo que en la mente de mucha gente en Afganistán está ese temor, y por eso que han llegado cientos de miles a Kabul, huyendo de los lugares donde avanzaban las tropas de los talibanes. Y ahora mismo en Kabul habrá que ver qué pasa. Lo cierto es que hay un cambio. Durante 20 años las cosas comenzaron a cambiar. Muchas mujeres fueron a la universidad, asumieron profesiones, comercio, etcétera. Y los talibanes van a tener que lidiar con esa realidad que no es la misma de hace 20 años. El 60% de algunas de las universidades de Afganistán, los alumnos eran alumnas, mujeres. Entonces, ¿qué se hace respecto a esas personas? Yo creo que aquí hay un desafío de derechos humanos, y está por verse qué es lo que harán los talibanes. Ahora había un llamado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la conformación de un gobierno unitario e inclusivo. No sé si eso será posible, pero hay algunas conversaciones, y yo esperaría que por lo menos vayan en un camino que permita que los talibanes no ejecuten las mismas acciones que las conocimos hace 20 años atrás. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre el impacto político que va a tener esta retirada de Afganistán en Estados Unidos, en el mundo y en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán y qué impacto va a tener en Estados Unidos, en el mundo y en América Latina. Muchos dicen que esto va a ser un golpe fulminante, terminal para la imagen de Estados Unidos en el mundo. Puede ser, pero yo soy un poquito escéptico. Yo creo que mucho va a depender de qué va a pasar en Afganistán y qué va a pasar con los talibanes, si se van a volver a las de antes, a decapitar a la gente y prohibirle estudiar a las mujeres y a darle refugio a terroristas islámicos para que ataquen nuevamente a Estados Unidos, o, por lo contrario, si después de 20 años los talibanes van a volver más mansos, más civilizados, como lo están prometiendo hacer ahora. Si vuelven a las barbaridades de antes, bueno, no hay duda. Obviamente esto va a ser un golpe durísimo para el presidente Biden, para Estados Unidos. Porque
aunque fue el expresidente Trump quien había dicho que iba a sacar a todas las tropas de Estados Unidos para el 1 de mayo, lo cierto es que esto pasó durante el gobierno de Biden y él va a tener que pagar el costo político de esto. Pero la política exterior en Estados Unidos, por lo menos por lo general, no es lo más importante para los votantes. Y si los talibanes no hacen una carnicería en Afganistán, esto no va a ser la catástrofe política terminal, fulminante para Biden. Porque no tenemos que olvidar que hasta ahora la mayoría de los estadounidenses querían salir de Afganistán y que tanto Obama como Trump como Biden habían prometido salirse de ese conflicto y la opinión pública estaba a favor de eso. Y en cuanto a quienes dicen que esto es una catástrofe para Estados Unidos, que esto va a marcar un antes y después y un después para Estados Unidos como superpotencia mundial, creo que hay que tomar esto también con pinzas. Porque Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia económica y militar del mundo. Tiene la moneda más requerida del mundo, el dólar. Yo no tengo, no sé ustedes, pero yo no tengo muchos amigos que estén saliendo corriendo a comprar la moneda china ni la rusa. Y Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar. Y lo que es más importante de todo, es la principal potencia en innovación y en patentes de nuevas invenciones. Estados Unidos está volviendo a tomar la vanguardia, por ejemplo, en la exploración espacial. Estos vuelos tripulados que vimos hace pocas semanas de las compañías privadas de Estados Unidos que están empezando con el turismo espacial, todo eso parecía una cosa simpática, trivial, anecdótica, pero muy pronto todas estas compañías privadas de Estados Unidos se van a meter en la explotación de minerales de asteroides, en la explotación de minerales en el espacio. Entonces, yo no descarto nada. Pero no creo que esto sea un traspié irreversible ni para Biden ni para Estados Unidos. A ver, entendámonos bien. Todas las superpotencias, todos los imperios llegan a su fin en algún momento. Y Estados Unidos no va a ser la excepción. Pero no creo que el momento vaya a ser ahora ni que el motivo vaya a ser Afganistán. Yo no apostaría que va a cambiar mucho la balanza de poder en el mundo, entre otras cosas, y eso es un detalle del que hasta ahora se ha hablado poco, entre otras cosas porque ahora los talibanes se van a volver en un dolor de cabeza mucho mayor para Rusia y para China, que podrían ver a los talibanes alentando el terrorismo islámico en sus propios países y en su propia zona de influencia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, @OppenheimerA, en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi sitio de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la Universidad Argentina que educa con pasión hace más de 57 años. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.